Bueno, buenas noches, ingenieros, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a dar inicios entonces al CIPA de la unidad número 3 de la fase 4. Ok, entonces voy a compartir por acá pantalla para dar inicio. Entonces, vamos a ver. Bueno. Listo, ingenieros. Bueno, voy a empezar primero por acá haciendo una aclaración con respecto a lo de la guía de la actividad número 4, que puede ser uno de los errores que pueden cometer muchos durante el desarrollo de la guía como tal, ¿ok? Eh, si bien es cierto que el ejercicio que ustedes van a trabajar va a ser exactamente el mismo con el que ya venían trabajando en la unidad anterior, ¿sí? Porque si ustedes ven de pronto el enunciado, ustedes pueden ver que es exactamente el mismo, pero deben de tener en cuenta de que hay o que existen unos límites o unas condiciones adicionales que les pide el ejercicio como tal. Entonces, por lo tanto, no es exactamente el mismo ejercicio de la unidad anterior. Sí tiene mucha similitud, pues solamente que acá lo que van a hacer es que van a hacer una implementación un tanto diferente. ¿Ok? Entonces, importante tener eso en cuenta porque he recibido preguntas de algunos que lo que me indican es que si el ejercicio es exactamente el mismo, pues porque ven que es el mismo enunciado, pero lo que tienen que tener en cuenta es que aquí al comienzo se solicita una información adicional, como por ejemplo el uso de funciones es obligatorio, ¿sí? Esto no estaba en la unidad anterior. Se debe implementar por lo menos 3 funciones, ¿ok? De esas 3, al menos una de las funciones implementadas debe recibir 2 o más parámetros, bien sea por referencia o por valor. Y por lo menos uno de los parámetros de la función debe ser una regla. Al menos una de las funciones implementadas debe tener un tipo de retorno específico y este debe usarse dentro de la ejecución del programa en la función main. ¿Ok? Entonces, ojo con esto porque es que esas preguntas han sido bastante iterativas y me comentan por qué es el mismo ejercicio, que si no cambió o si no se modificó. Entonces, simplemente es adicionar algo a la unidad, al ejercicio que ya venían trabajando en las unidades anteriores. ¿Ok? Entonces simplemente es agregar este requerimiento que le piden como tal. Bien, entonces para empezar, vamos a dar a trabajar un poquito lo que es el tema de funciones y para eso vamos a partir del ejercicio que ya veníamos trabajando nosotros en la unidad anterior, en el CIPA que trabajamos en la unidad anterior, en el cual nos solicitaban que se le pidiese al usuario por teclado unos valores, unos datos de unas franjas horarias, ¿ok? Y que esas franjas horarias, pues simplemente al final se mostrara el promedio como tal el promedio como tal del total de información ingresada, ¿no? Entonces, el ejercicio simplemente lo que decía era que la Universidad de UNAD necesita llevar a cabo una encuesta a sus estudiantes con respecto a sus hábitos de estudio, por lo cual se debe solicitar al administrador la cantidad de encuestas a realizar. Posteriormente, se pregunta a cada persona encuestada la franja horaria preferida para realizar sus estudios y brindando las siguientes opciones. Ya habían 4 franjas de 8 a 2, de 8 a 10, de 10 a 12, de 2 a 4 y de 4 a 6. Y el programa pues debía de registrar las respuestas de cada estudiante guardando nombre, cédula y la elección. Para al finalizar mostrar la cantidad total de registros por cada franja. Eso es lo que habíamos trabajado nosotros la unidad anterior, en el CIPA de la unidad anterior. Entonces, partiendo de eso, ya aquí voy a trabajar el código que ya habíamos elaborado, ¿sí? Que ya se había trabajado. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente la implementación con la unidad 4. Entonces, ¿qué se hizo en el CIPA número 3? Para recordar un poquito, como se solicitaban unas franjas de horario, pues se declararon las variables para cada una de esas franjas. Se declaró la opción que seleccionaba el usuario con respecto a cada una de las franjas
Estos eran los contadores, ¿ok? Los contadores de cada una de las franjas, de cuántas veces la seleccionaba. Teníamos la variable de la opción, que era qué opción seleccionaba el usuario. El total, que era la cantidad de registros que se llevaban a cabo. ¿Ok? Se tenía el promedio de la franja 1, el promedio de la franja 2, el promedio de la franja 3 y el promedio de la franja 4. O sea, ¿cuánto es el promedio con respecto al total de ítems ingresados? Teníamos la variable tamaño, que en este caso pues simplemente era donde almacenábamos la cantidad de encuestas que quería realizar el administrador. Teníamos acá nuestro printf, que mostraba en este caso solicitar el número de encuestas. Acá lo leíamos. Y aquí lo que hacíamos era que simplemente pues declarábamos nuestros arreglos. En este caso lo que nos solicitaban eran nombre, cédula y franja, ¿vale? Importante también tener en cuenta es que la inicialización de estos nombres, ¿ok? De este tipo de arreglos, perdón, debe de estar siempre antes de la variable, de la selección de la cantidad de la variable tamaño. ¿Por qué? Porque es que si yo no lo inicializo, perdón, solicito la variable tamaño después, pues, por ejemplo, si yo llego y por error llego y hago lo siguiente, esto que está aquí, ¿vale? Miren que ahí lo que yo estoy haciendo es que como tamaño vale 0, entonces por lo tanto acá las variables nombre, cédula y franja pues van a quedar con un arreglo de un tamaño de 0. Entonces por lo tanto vamos a tener un error y no vamos a poder registrar la información de manera correcta. ¿Listo? Entonces eso fue simplemente lo que se hizo ahí en cuanto a la inicialización de las variables, la solicitud de encuestas. Luego lo que hicimos fue una parte del for, ¿sí? Un for normalito. Se pueden utilizar nosotros aquí en este caso utilizamos un for, pero pues fácilmente pueden utilizar cualquier otro tipo de bucle según su preferencia. Luego se le solicitaba una variable entera, ¿sí? In igual a 0 hasta que i sea menor a tamaño, y que fuese incrementando nuestro contador, donde en este caso pues debe ser menor, porque recuerden que este señor arranca en 0. Si yo lo coloco de que sea igual, pues lo que va a hacer es que me va a solicitar un valor adicional, porque in arranca en 0 y él va contando cada iteración. Entonces debe ser hasta ahí menor que tamaño. Luego acá tengo una especie de menú que yo mostraba, ¿sí? Que se mostraba, simplemente unos printf, ingreso una de las franjas. Aquí está printf, franja 1, franja 2, franja 3, franja 4. Y luego leíamos la opción que la persona seleccionaba. Después de eso, lo que hacíamos es que a través de un switch, simplemente a través de un switch y pendiente de la opción que seleccionaba la persona, según el caso que seleccionara, pues lo que íbamos a hacer es que íbamos a mostrar ¿cómo es que se llama? Unos mensajes por pantalla, y le íbamos a solicitar ingrese el nombre. En este caso, leíamos el nombre, limpiábamos el buffer, luego ingresábamos la cédula y luego le asignábamos la franja opción a ese programa, a esa sección que está indicando la persona. Entonces, si seleccionaba la opción 1, que es la franja 1, pues simplemente mostraba esta información y aumentaba la variable franja 1, ¿ok? Y luego la variable total, simplemente si seleccionaba bueno, si cualquiera de las franjas que seleccionaba, íbamos ingresando, en este caso, incrementando el total para saber la cantidad de variables o la cantidad de iteraciones válidas que se podían registrar. Luego tengo, bueno, la opción 2, y para la opción 3 hacíamos exactamente lo mismo, solamente que cambiábamos los datos de donde íbamos a almacenar nuestras variables o nuestros datos como tal. ¿Listo? Luego, caso 3, caso 4, exactamente igual. Y en este caso, el default, que lo que hacíamos es que si la persona digitaba una opción no válida, pues simplemente lo que hacíamos era que decrementábamos en 1 decrementarnos en 1 la opción, el contador, y pues simplemente le colocamos una opción que había seleccionado una opción no válida como tal.
Bien, entonces eso es lo que hacía para poder empezar a llenar todos los datos como tal y la cantidad de información que iba llenando la persona por teclado para cada una de las franjas. Ya después de que se ejecutaba la cantidad de veces que el usuario había seleccionado, pues simplemente lo que hacíamos era que por pantalla mostrarnos los votos, el número el número del voto, el nombre de la persona, ¿cierto? La cédula de la persona correspondiente al voto, la franja que había seleccionado y ahí terminábamos nuestro menú. Y al final, ya después de que recorríamos cada uno de los votos, nombres, cédula y todo esto por cada una de las personas que votaron, al final lo que hacíamos es que mostrábamos en este caso el total de votos de la franja 1, el total de votos de la franja 2, el total de votos de la franja 3, total de la franja 4, total de la franja 5, ¿ok? Y luego calculábamos los promedios como tal que trabajábamos con cada uno de ellos. Entonces, ¿cuánto fue el porcentaje de la franja 1, de la franja 2, de la franja 3, franja 4, de cada una de ellas? ¿Ok? Y eso es lo que nosotros realizábamos con cada uno de esos, del código anterior, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es simplemente, en este caso, vamos a seleccionar, a desarrollar la guía de la unidad número 4 con respecto al uso o la implementación de las funciones. Mira que en este caso nos piden 3 funciones. Nos piden una función que en este caso, primero, bueno, son 3 funciones mínimo que debemos implementar. Y nos piden que 2 funciones deben de recibir 2 o más parámetros, bien sea por referencia o por valor, ¿no? Y por lo menos uno de los parámetros de la función debe ser un arreglo, ¿ok? Y una debe de devolver un parámetro como tal. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una de esas, ¿ok? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la primera implementación. Y mira que vamos a partir con el mismo código, ¿cierto? Con el mismo código que veníamos trabajando en la unidad número 3. Y lo que vamos a hacer ahora simplemente es modificarlo para adaptarlo a esa nueva función que tenemos nosotros. Listo. Entonces vamos a declarar primero una función. En este caso, vamos a declarar una función. Voy a declararla por acá, después de tamaño. ¿Ok? Y aquí voy a declarar una función. Una función aquí, funciones. Voy a colocar aquí declaración de funciones, ¿no? Declaración de funciones. Y acá lo que voy a hacer es que voy a declarar una primera función que en este caso sí me va a retornar un valor, ¿no? Y en este caso vamos a empezar con algo que puede ser sencillo y era la validación que nosotros hacíamos, por ejemplo, de la variable tamaño. ¿Por qué voy a esto? Porque, por ejemplo, mira que si yo ejecutaba el código anterior, aquí está. ¿Sí? Y digita el número total de encuestas. Pero entonces si yo digito, por ejemplo, 0, mira que él ahí no ejecuta, ¿sí? Porque obviamente le estoy colocando 0 datos. Pero, ¿qué sucede entonces si yo ahora lo que hago es que a este número le digito, por ejemplo, un -3? Entonces mira que ya ahí el programa no ejecuta, no compila. Entonces, por lo tanto, cuando se presentan este tipo de errores, yo debo de validar que esa variable tamaño que estoy leyendo por teclado, ¿cierto? Que esa opción que el usuario digite sea mayor que 0 para de pronto evitar ese error, ¿no? Entonces, aquí voy a declarar una variable que me va a retornar un valor. En este caso, voy a colocarlo de tipo entero y voy a colocarle validar, ¿vale? Y por ahorita no me va a recibir ningún tipo de parámetro, simplemente se va a ejecutar ella solita, no me va a recibir ningún dato. Pero como me va a retornar, ¿cómo se llama? Me va a retornar un valor, debo de colocarle la variable tipo int. ¿Listo? Entonces voy a colocarla por acá abajo, por aquí de fuera del main. Y acá voy a colocarle la misma variable, la misma función, validar. Validar, ¿listo? Y aquí es donde yo voy a colocar el cuerpo de mi función. O sea, ya la declaré ahí arriba, pero
allá no puedo colocarle ningún tipo de valor. Aquí es ya donde ya voy a colocarle ahí, le voy a especificar qué es lo que debe de hacer, o sea, qué es lo que va a ejecutar. Entonces, en este caso, mi variable, como no está recibiendo ningún tipo de parámetros, pues entonces simplemente yo lo que le voy a decir a ella aquí es, voy a declarar en este caso una variable auxiliar, llamarlo aquí así, auxiliar, y la voy a inicializar en 0. Buena práctica de programación, inicializar variables. Y acá lo que voy a colocar es un do while. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora es que yo voy a validar que en este caso la persona ingrese un valor por teclado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a colocar aquí primero, por ejemplo, que sea solamente que la persona el, digite la cantidad de encuestas, ¿no? Entonces simplemente voy a copiarme este código que está por acá, voy a cortar, oye, me voy por aquí arriba y voy a cortarme este pedacito que está acá, por la X, y lo voy a pegar aquí dentro de mi función. Entonces acá. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer este señor? Simplemente, pues, va a leer la función validar y voy a declarar una variable entera y en este caso, pues, simplemente me va a devolver esta variable que está acá. Entonces, esta variable ya no se llamaría tamaño, sino que ahora se llamaría auxiliar. Ojo que esto de los nombres es indistinto. Como yo estoy trabajando con variables locales, esta variable auxiliar solamente existe dentro de esta función. Cuando ya yo salgo de esta función, esta variable auxiliar automáticamente se destruye. Entonces, si yo coloco una variable que se llama auxiliar dentro de mi código, más adelante, pues va a ser simplemente totalmente diferente a esta que yo estoy colocando en esta función como tal. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la función y acá simplemente le voy a decir que me retorne la variable, en este caso, auxiliar. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos nuestra función. Y ahora, aquí en este caso, lo que yo voy a hacer es que ya tamaño no va a valer 0, sino que ahora tamaño va a ser igual a validar, ¿cierto? Punto y coma, porque ya ahí estoy haciendo uso de mi función como tal. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace él? Declaro la variable, declaro la variable tamaño, declaro la función y acá lo que estoy haciendo es implementando la función como tal. Entonces, veamos a la ejecución. Aquí tenemos el código. Mira que me dice, digita el número de encuesta. Hasta ahora no ha hecho ningún tipo de validación. Entonces, 15 y ahí está, me ejecuta el número 15 como tal. ¿Listo? Voy a cerrar por acá. Si ejecuto, por ejemplo, si coloco 0, entonces, por ejemplo, si digito 0, mira que efectivamente no me ejecuta absolutamente nada. Y si ejecuto, por ejemplo, la variable -8, mira que también un número negativo me muestra, o sea, sigue ejecutando la función, ¿ok? Normal. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Pues acá lo que yo voy a hacer es que voy a validar en este caso ese dato que yo estoy validando, ¿no? Que estoy colocando. Entonces yo lo puedo hacer a través de que, como ustedes gusten, está válido. Yo en este caso lo voy a hacer como les había mencionado ahorita, a través de un do while. ¿Ok? A través de un do while. En donde yo le voy a decir a la persona, pues, este mensajito que está acá. ¿Ok? Ahí está. Este mensaje. Y lo que le voy a decir a ellos, pues, simplemente es: oiga, digite el número de encuestas, lea auxiliar y este ciclo se va a seguir ejecutando ¿hasta cuándo? Se va a ejecutar mientras que en este caso la variable auxiliar sea mayor a 1. ¿Por qué no le coloco que sea, por ejemplo, mayor que 0? Porque es que cuando yo coloco, bueno, o también puedo colocarle mayor que 0 para que si quiero digitar al menos una sola encuesta, pues simplemente va a ejecutar una encuesta como tal. Entonces aquí puedo colocarle en este caso
0, mientras que sea mayor que 0, entonces acá él va a seguir pidiéndome este valor. Entonces vamos a ver aquí, ejecutamos. Ok, coma, en el while. Acá tenemos número de encuestas, entonces yo digito 8, menos 8. Bueno, aquí me está A. Bueno. Aquí estoy leyendo auxiliar. Aquí auxiliar, mientras que auxiliar sea menor que 0, que cuando se cumple la condición. ¿Listo? Entonces colocamos menos 8. Mira que me sigue colocando el número de encuesta. Menos 3, menos 7. Si yo le coloco 0, ya aquí se está ejecutando. Entonces por esto aquí ya cuando le coloco 0 se ejecuta. Entonces debería de colocarle, porque no voy a necesitar 0 encuestas, sino que debe ser mientras que sea menor a 1. Porque si coloco 0, pues simplemente él no va a ejecutarse como tal. Acá ya yo puedo entrar a personalizar un poquito el mensaje. Entonces yo le coloco, digite el número de encuestas y yo aquí puedo colocarle al usuario, por ejemplo, debe ser mayor que 0. Por ejemplo, algo así. Debe ser mayor que 0. Pilamos número de encuestas. Entonces, por ejemplo, necesito menos 5. Coloco 0. Mira que sigue ejecutándose. Menos 9. Sigue ejecutándose. Aquí, por ejemplo, le coloco 1. Y ya mira que él ahí empieza a solicitar el número de franjas como tal. ¿Listo? Entonces mira que ahí ya hemos implementado una función, voy a cerrar, sencilla, en la cual ya nos ha permitido a nosotros realizar la validación de ese número como tal que estoy colocando, ¿sí? Entonces ya con esto, pues nosotros vamos creando el primer ítem el primer ítem en este caso del anexo como tal que habíamos solicitado. ¿Listo? Entonces, ya con esto tengo la primera función que tenemos nosotros aquí, que sería validar. Otra cosa que podemos nosotros hacer, por ejemplo, con la opción de validar, es, por ejemplo, aquí mira que este menú podemos validar en este caso que haya digitado una opción correcta o una opción incorrecta con una función. Aquí estamos haciéndolo a través del printf como tal y a través del switch, pero pues también podemos hacerlo, ¿sí? Ejecutando en este caso estos mensajes que están aquí y validar esta opción. Y eso lo podemos hacer con la misma función que ya habíamos declarado en validar. Ya, entonces en este caso validar va a recibir, ya me retorna un valor, pero ahora validar le voy a incluir que me reciba unos parámetros, por ejemplo, adicionales, ¿no? Entonces aquí en este caso voy a declararle, voy a declararle aquí primero, voy a recibir dos valores in. En este caso vamos a llamar que, por ejemplo, que primero que me valide mensaje, por ejemplo, in mensaje, y luego una in de, en este caso vamos a hacer que me solicite el tamaño. Mira que es, vamos a colocarle aquí valor, el valor. Entonces, mira que este señor me está recibiendo una función entera que me está recibiendo dos valores enteros. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer acá en este caso? Pues ya vamos a ver. Entonces, mira que la función me recibe una que es mensaje y un dato que es valor. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá a esta función, este señor aquí me va a recibir in mensaje y en este caso in valor. ¿Qué es esto de mensaje? Pues yo puedo colocarle aquí a esta función, por ejemplo, si mensaje es igual a 1, si mensaje es igual a 1, entonces tú vas a ejecutar este código que está acá. ¿Ok? Este código que está aquí. Ahí está. Aquí organizamos un poquito para que se vea un poco mejor. ¿Listo? Y ahí me va a seguir retornando la variable auxiliar. ¿Listo? En este caso, mensaje 1 y en este caso,
el valor como tal. Y me va a retornar la variable valor. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Pues mira que en este caso, validar, aquí, ¿qué me va a recibir? Ya me recibe un entero. ¿Cuál es el primer entero? Pues yo le voy a decir que el mensaje 1, ¿cierto? Y que el tamaño, en este caso, o el valor con el que yo voy a validar, debe ser 1. O sea que en este caso debe estar entre 1 y debe ser mayor que 1, ¿vale? O sea, la opción debe ser mayor que 1. Entonces, cuando yo coloco aquí mayor que 1 y yo me voy en este caso a abajo, a la parte de la función, a la parte de la función, entonces aquí este señor ya no es hasta que sea menor que 1, sino que sea, en este caso, igual que en la función o en la variable valor. De tal manera que si, por ejemplo, yo le cambio ese valor que no sea mayor que 1, sino que deben de ser mínimo 10 encuestas o 5 encuestas. Ah, bueno, si yo le coloco un valor menor que 5, ¿ok? Y acá yo puedo colocarle, por ejemplo, porcentaje de, para personalizar un poquito más el valor. Entonces aquí lo voy a colocar valor menos 1. Que sería lo que se va a mostrar aquí en esta función como tal. Entonces vamos a ver, voy a ejecutar, a ver si sale todo bien, si no hay errores. Listo. Mira, debe ser menor que 0, ¿sí? Mira que está funcionando exactamente igual, menos 8, menos 7, menos 2, y está funcionando exactamente igual. Digito el 5 y ahí sí ya está digitando la cantidad de encuestas que voy a diligenciar. Ahora, si yo ese mensaje lo cambio aquí, por ejemplo, ya no va a ser 1, sino que ahora va a ser 2, voy a colocar 4, por ejemplo. Entonces ya cuando yo hago la validación, me va a mostrar el mensaje 1, pero va a estar validado con 4. Entonces, digita el número de encuestas debe ser mayor que 0. Entonces, si yo, mayor que 3, yo coloco aquí, mira, mayor que 3, nada, coloco 2, coloco 0, coloco 1, nada, no me permite, pero cuando yo coloco 4, ahí sí, automáticamente me está validando la información que yo tengo. ¿Listo? Entonces, esto es como para hacer esa especie de menú. Ustedes lo pueden adaptar, no es obligatorio que lo tengan así, pero pueden hacer una adaptación de ese código como tal. Entonces, aquí tengo la función validar y en este caso me va a recibir 1. Ahora, para la función, para este caso, para esta función, yo lo que voy a hacer es que voy a cogerme este pedazo que está acá. Bueno, voy a crearle aquí, y aquí ya pregunté si era igual a 1. Ahora aquí le voy a preguntar con un else if, en este caso, si, en este caso, mensaje es igual a 2, ¿cierto? Entonces, si mensaje es igual a 2, vas a ejecutar este código que yo le voy a poner acá. Este código que le voy a poner acá. ¿Y cuál va a ser ese código? Pues simplemente que me muestre esto por pantalla y me lea esa variable. Entonces voy a copiar esto. Voy a copiar, cortarlo de allá. Lo voy a pegar acá. ¿Ok? Y acá, pues simplemente ya la variable no la voy a guardar en OPT, sino que ahora la voy a guardar en la misma variable auxiliar, esta que yo tengo acá. ¿Listo? Y acá también puedo hacer la misma validación con el objetivo de que yo pueda colocar que en este caso la persona no seleccione una opción incorrecta. Aunque eso ya lo hacíamos con el case, con el switch, no hay problema, se puede hacer de esta manera, ¿sí? Ya lo hacíamos con el switch. Pues sin embargo, pues para ver el potencial de las funciones, vamos a agregarlo aquí a este pedacito que está acá. ¿Ok? Entonces, acá simplemente voy a colocar ahora un do while exactamente igual. Ya les digo que no es exactamente obligatorio que lo hagan así, pero simplemente quiero mostrarles cómo el poder que pueden llegar a tener el tipo de funciones. Entonces aquí un do y aquí le agrego un do while y aquí le coloco mientras que en este caso auxiliar sea menor que valor. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Que me escucho un micrófono abierto. ¿No? Bueno. Listo.
Entonces, ahí ya tengo mi función. Entonces, mi función va a recibir, en este caso, dos parámetros. Entonces, mira que ya ahora, por ejemplo, si yo me voy para acá, ahora aquí debo de llamar, en este caso, la función validar. Y entonces, ahora aquí ya yo puedo colocar opt, va a ser igual a validar. Y va a recibir, en este caso, el mensaje 2, que es de las franjas, y que ese mensaje, pues, debe ser mayor que 4. ¿Ok? Mayor que 5, perdón. Debe ser mayor que 5 para que se ejecute, no, perdón, mayor que 4 para que se pueda colocar un número de 4. Entonces compilo, ¿cómo? Compilamos, a ver, ejecutamos. Entonces acá nos dice, bueno, debe ser mayor que 0. Dígito -1, no me deja. Dígito, por ejemplo, 2, listo. Y mira, ahí me dice, ingrese una de sus franjas. Entonces coloco -1 y mira que me diga, oiga, ingrese una de las franjas, ¿cierto? Porque estoy colocando una opción que no es correcta. Coloco 0, ingrese una de las franjas. O sea, si no coloco una de las franjas de manera correcta, pues no me va a botar me va a arrojar un error como tal. ¿Listo? Entonces voy a agitarle por aquí, por ejemplo, 3. Mira que me dice, oiga, bueno, aquí tiene que ser al revés porque aquí tiene que ser, en este caso debe de ser menor, ¿no? Entonces aquí, voy a colocar por aquí, ahí lo compilé. Aquí vamos a colocarle a este do while, está por aquí abajo. Entonces yo aquí lo puedo concatenar con otro con un condicional, con un condicional lógico, ¿sí? Un operador lógico. Entonces, mientras que auxiliar, ¿cierto? Esto se va a ejecutar mientras que auxiliar sea menor que valor, ¿vale? Menor que valor. Aquí vamos a colocar mayor que valor. Y valor, perdón, auxiliar sea menor que 0. Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si auxiliar es menor que 0, me va a seguir pidiendo valores. Pero si auxiliar es mayor si auxiliar es mayor que la variable valor, pues también me lo va a ejecutar. De tal manera que solamente se va a ejecutar entre 1 y en este caso 4. ¿Listo? Vamos a compilar a ver si funciona. Vamos a ver. Número de encuestas 2, ya vemos que te funciona. La franja, voy a editar la franja 6. Mira, opción no válida, ingrese una de las franjas solicitadas, coloco 0, me dice, oiga, no válida, ingrese una de las franjas, ok, 3, ahí sí ya me pide la siguiente información, ¿vale? Entonces mira que ya ahí hemos como medio aprovechado cada cada uno el potencial que tiene una de las funciones. Entonces esto lo pueden hacer ustedes así, no es que sea obligatorio, pero lo pueden realizar. Vamos a ver por acá, hay una preguntita. ¿Alguien pregunta? Sí, sí, Giancarlos, está sobre lo que se menciona en el anexo, ya que en el anexo nos piden a nosotros solicitar, en este caso, elaborar unas funciones, ¿cierto? Que reciban, en este caso, parámetros, que reciban parámetros, sí, mira, al menos una de las funciones implementadas debe recibir 2 o más parámetros, bien sea por referencia o por valor. Ya en este caso hicimos una que recibe 2 valores. Y mira que la otra que nos dice que al menos una de las funciones implementadas debe de tener un tipo de retorno específico. Aquí ya hicimos una porque nos está retornando una que en este caso sea, nos está retornando una variable tipo entero. Bien. No, no es necesario que vayan siempre al final, solamente que se colocan al final como para mayor orden, pero no es que sea
obligatorio que vayan al final. Lo que sí no pueden ir es dentro del main, o sea, aquí. Dentro del main. Puedo ponerlas aquí arriba, ¿cierto? Arriba del main o debajo del main, pero no puedo colocarlas, la estructura como tal, la declaración, no puedo colocarla dentro de el main. Puede ir en la parte de arriba o en la parte de abajo, no hay problema por eso. Sino que por orden se recomienda pues que al final, por buenas prácticas de programación, se recomienda que vayan al final. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera función que recibe valores y retorna un valor en específico. Vamos entonces ahora a trabajar en este caso. Bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, la variable nombre, ¿sí? Aquí tenemos la variable ya cédula, la variable franja, ¿listo? Y aquí cada una de esas franjas como tal. Vamos a ver aquí cómo podemos hacer para esa que recibe en este caso variables que recibe varios parámetros y que al menos sus parámetros sea unos arreglos, ¿no? Entonces, voy a declarar una variable, voy a irme por aquí arriba, declaración de variables aquí. Y en este caso voy a hacer una función vacía, no me va a retornar nada, solamente me va a mostrar información por pantalla. Y le voy a colocar mostrar, y me va a recibir como arreglo puede retornar un valor. La función te retorna un solo, en C, en este caso te retorna un valor. ¿Sí? Entonces no hay problema por eso. O sea, tú puedes hacer que la función te retorne un solo valor. Lo que sí te puede recibir es varios parámetros, pero al final cuando ella retorna, te puede retornar un valor. Aunque dentro de ese valor si yo puedo retornar por un arreglo, dentro de ese arreglo ya ustedes saben que yo puedo meter varios datos. Entonces no hay problema por eso. Bien, entonces vamos en este caso a una variable mostrar y me va a recibir en este caso una variable entera de nombre tamaño. Me va a recibir una variable tipo char y va a colocarlo en este caso nombre, ¿cierto? Y va a tener un tamaño y va a ser de 10, tal cual como la tenemos acá. Me va a recibir también una variable cédula, no va a tener tamaño. Y me va a recibir, me faltó el tipo de cédula es tipo entero. Miren que aquí char lo estoy almacenando como una variable, como una función, perdón, como un arreglo bidimensional, ¿no? Importante colocar el valor de 10 como tal. En este caso una in cédula, ¿sí? In cédula y además de eso voy a colocarle en este caso la variable, en este caso la variable franja, ¿no? La variable franja, entonces aquí va franja y aquí que va a ser un arreglo. Aquí no la voy a inicializar con tamaño, sino que tiene que ir vacío. ¿Listo? Y ahí ya tengo declarada mi función. Voy entonces a llevarme esto, que es la declaración de la función, y lo voy a llevar por acá, debajo de esta. Por acá. Voy a guardar esta función. Voy a cerrarlo aquí. Y la voy a poner acá. Listo. Voy a cerrar esta función. Y aquí ahora lo que yo voy a hacer es que voy a colocarle a este señor que me va a hacer algo. ¿Qué va a hacer este hombre? Va a hacer exactamente lo mismo que estaba en este caso realizando este señor que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, simplemente me va a recibir en este caso el tamaño de la función y lo que voy a agregarle ahora pues va a ser simplemente que lo que haga es que me ejecute ese recorrido
que yo estoy realizando y que estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente me va a imprimir por pantalla el nombre, la cédula y la franja como tal. ¿Ok? Entonces, eso me lo va a recibir por parámetros. Entonces, pues lo que voy a hacer, lo que yo voy a hacer acá, pues simplemente, en este caso, va a ser este señor que está aquí, lo voy a cortar y me lo voy a llevar para acá. Aquí está, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá, simplemente ya me está recibiendo una variable tamaño, una variable nombre y una variable cédula y una variable franja. Pues simplemente lo que va a hacer es como digitar o colocar en este caso, pues cada una de esas funciones como tal. Sí, o sea, simplemente va a ser como el resumen de lo que yo estoy realizando. ¿Qué me hace falta? Pues en este caso, ¿dónde está? Aquí, cuando termina, acá. Simplemente lo que tengo que hacer acá es llamar la función como tal. En este caso, pues simplemente le digo mostrar y aquí voy a colocarle los parámetros que va a recibir esta función. ¿Cuáles son esos parámetros que me voy a recibir? Pues en este caso me tiene que mostrar las variables, por ejemplo, que voy a colocarle, que serían tamaño, nombre, tamaño, nombre, cédula y franja. Entonces, tamaño, nombre, cédula y franja. ¿Listo? Ahí está. Aquí voy a agregarle otro aquí. Y aquí voy a colocar consolidado. Ahí está. Voy a colocarle algo así como consolidado para poder visualizar la información de manera adecuada. Vamos a ejecutar. A ver, no hay errores. Número de encuestas, voy a digitar 2. Seleccionamos una franja, ya vemos que valida. Entonces voy a colocar la franja 1. Ingresamos el nombre, Adolfo. Ingrese la cédula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego ingrese una de las franjas. Voy a colocar la franja 3. Voto para la franja 3. Ingresamos el nombre, por ejemplo, Carlos. Ingrese la cédula, 98765. Y me dice que efectivamente, mira que aquí ya me está mostrando, mira, consolidado. Mira que aquí ya me está mostrando consolidado. Me dice voto 1, o sea, el voto inicial fue para Adolfo. Y estos fueron los datos de Adolfo. Los votos, el voto de Carlos fueron estos los datos que selecciono. Ok, entonces mira, votos total para franja 1, para la franja 2, para la franja 3, para la franja 4. Total de franjas 2 y acá cada uno de los promedios como tal. Entonces mira que está funcionando de manera adecuada. Aquí voy a hacer algo. Vamos a hacer acá. En el voto, aquí voy a colocarle i más 1 para que no me muestre ¿cómo se llama? No me muestre en este caso el valor de 0, sino, o sea, como decía que voto 0, no, sino que en vez voto 1, voto 2, voto 3, voto 4 y demás. ¿Vale? Entonces voy a colocarlo ahí de esa forma como tal. Entonces vamos a ver acá, compilamos nuevamente. Vamos a dar un poquito más de votos. A ver por aquí. Claro que sí, ya te lo envío. Pero ojo que si no te dejas ingresar a la plataforma, vas a tener inconvenientes. Si quieres, me escribes ahora que terminemos por WhatsApp y yo te lo envío. No hay problema. Ojo con la entrega, que la entrega debe ser por la plataforma. Listo, vamos aquí a ingresar. Me escribes ahora, apenas terminamos, me escribes para enviártelo de una vez por WhatsApp. Digita el número de encuestas, debe ser mayor que 0. Vamos a seleccionar 4. Voy a colocar aquí franja 1. Aquí tenemos Adolfo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingresé una de las franjas, franja 3, por ejemplo. Vamos al mismo Carlos, 98765.
Vamos a colocar la franja 3 otra vez. Ingrese el nombre. Vamos a colocar Juan. La cédula de Juan, 75321. Y la última franja voy a colocar la franja 4. ¿Listo? Y voy a colocar el nombre. Entonces, en este caso, vamos a colocarle José. Y la cédula de José, 4567789. Entonces, mira que ahora aquí ya me muestra mi consolidado. Mira la cantidad. Consolidado, voto número 1. Adolfo, votó por la franja 1. Carlos, votó por la franja 3. Juan, votó por la franja 3. Y José, votó por la franja 4. Entonces, votos para la franja 1. Tengo 1. Para la franja 2, 0. Para la franja 3, 2. Para la franja 4, 1. Entonces, por lo tanto, la distribución fue 25%, 50% y 25%. Y en este caso, 0 para la franja número 2. Listo, entonces mira que ya tenemos dos funciones. Una que me recibe, esto lo pueden hacer ustedes con sus códigos que ya vienen trabajando. Solamente que, por ejemplo, acá, en este caso, ya algunos de ustedes les van a pedir nombre y cédula, va a ser igual, pero les van a pedir, no sé, el día de la semana para la compra, el año del vehículo, el tipo del vehículo, o en este caso, alimentos como tal, pero el consolidado va a ser prácticamente igual, o sea, va a ser más o menos lo mismo, entonces no van a tener problemas por eso y les va a servir exactamente igual. ¿Listo? Y ahora vamos entonces a realizar, ya tenemos dos funciones, vamos a realizar una última función, voy a colocarla aquí para poder esconderla, y en este caso voy a colocar una última función, voy a colocarla aquí, está mi declaración de funciones, que en este caso no me va a recibir parámetros y no me va a retornar nada, simplemente va a ser una función vacía. Aquí está una función vacía. Y esta se va a llamar, no sé, resultado. Resultado. ¿Y qué va a hacer ella? No va a hacer nada, no me va a recibir parámetros, estas las más sencillitas. No me recibe parámetros de entrada y tampoco me retorna ningún valor. Simplemente se ejecuta y ya. Entonces, voy a llamarla por aquí. Una variable vacía que se llama resultado. ¿Se llama así? Resultado. Y no me recibe ningún parámetro. Y ella lo que va a hacer es simplemente mostrarme estos print que están acá. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, los corto y los pego acá en mi función. Aquí está. Print resultados. Y acá, pues simplemente lo que yo hago es que voy a llamar a la función resultado. Y como no me recibe nada por parámetro, pues simplemente va a ser una función que va a estar vacía. ¿Sí? No me recibe, no me recibe nada por parámetro, por entrada y tampoco me retorna ningún tipo de valor. Aquí vamos a ver, voy a colocarla aquí. Por ejemplo, voy a agregarle aquí total de franjas. Para el ejercicio final, ustedes deben de realizar algo más o menos parecido con este tipo de organización, para ya el ejercicio final, el consolidado. Por ejemplo, aquí voy a agregarle esto. Aquí está. Y aquí también esto. Simplemente como para que se vea un poquito más estructurado. Ya ustedes para el ejercicio final ya deben de hacer algo un poquito mejor. En este caso. Bueno. En este caso, ¿qué problemas estoy presentando? ¿Qué sucede? Que en este caso, este señor tiene una variable que es de tipo, ¿cómo se llama? De tipo entero, ¿cierto? O sea, que es una variable local, no una variable global. Entonces aquí, franja 1, ¿sí? Franja 1, este señor no sabe quién es franja 1.
¿Ya? Entonces, como no sabe quién es franja 1, pues entonces él simplemente no va a saber cómo mostrarme ese valor. Porque recuerda que las funciones están presentes, perdón, las variables están presentes solamente dentro de la función. Entonces, para hacer esto, entonces yo lo que voy a hacer es que este señor no me puede recibir variables. Entonces, este tipo que está acá, vamos a cambiar esto porque lo que quiero hacer es que sea sin ningún tipo de retorno. Entonces, vamos a ver por acá. Y ese variable vamos a ponerla, la estoy devolviendo como estaba, voy a ponerlo por aquí arriba. Por acá. Aquí voy a llamar a esa variable, ya no la voy a llamar resultado, sino que lo voy a llamar mensaje. Mensaje. Y aquí la voy a llamar de una vez. ¿Sí? Mensaje nada más, normalito. Entonces ese mensaje por acá, al final, lo que yo simplemente lo voy a colocar es, voy a robarme sí esto. Voy a llevármelo por acá. Entonces, voy a colocar pool por aquí. Colocarle un solo enter. Les voy a colocarle por acá. Voy a robarme esta variable. Ups, acá, así. Y por aquí voy a colocarle algo, no sé, como bienvenidos. Bienvenidos al código. Algo así. Por acá voy a colocarle curso programación. Ejemplo. Ahí está, algo así, curso programación. Y por aquí le voy a poner 2022. O bueno, vamos a colocarle el periodo 1605. Ahí está. Entonces, vamos a colocarle algo por aquí así, más o menos, que quede como más o menos centradito, que se vea bien presentable. Y esto tendrían que hacerlo, o lo van a hacer ustedes en el último. Listo. Entonces, bienvenidos al curso. Bienvenidos al código, curso de programación 1605 y vamos a mirar a compilar. Compilamos. No sé si tengo por aquí ejecutando. No me está mostrando la barra, código de ejecución, pero no me marca error tampoco. Ah, aquí es voy, mensaje. Ya no es resultado, es mensaje. Listo, ahora sí. Entonces miren que ya ahora sí aquí se ve un poco más organizado, un poco más estructurado. Bienvenidos al código, curso de programación 1605. Digite el número de encuestas, debe ser mayor que 0. Ya ustedes cuando vayan a armar su entrega final, pues ya lo ajustan un poco más a lo que se les solicite, ¿no? Entonces mira acá, digite el número de encuestas, debe ser mayor que 0, menor que 1, nada. 0 tampoco, digitamos 3 y ahí nos piden los datos. Entonces selecciono franja 1. Vamos a colocar aquí Carlos
cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Franja 2, voy a colocar el nombre, vamos a colocar Juan. Cédula 878765654. Y franja 4 y aquí el nombre de César, por ejemplo. Y aquí colocamos el número de cédula 852147. Y ahí está los resultados que me están arrojando. Entonces miren que al final ejecuto el código de manera adecuada, pero ahora lo que hago es simplemente el uso de funciones y esto es lo que ustedes deben de entregar. Mínimo 3 funciones, ustedes pueden hacer si quieren más, pero como mínimo se les exige que sean 3, que una reciba valores mínimo dos parámetros de entrada. En este caso, por ejemplo, tenemos esta que recibe 2 parámetros de entrada y que una de esas debe de ser un arreglo, ¿no? Mira que aquí está es un arreglo. Este recibe parámetros por valor, parámetros de entrada y me retorna un valor particular. Y la otra sí, normalita, como ustedes la quieran ejecutar. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. No. Las funciones acá son, en este caso, son ejemplos. Ustedes las funciones las pueden utilizar como ustedes quieran. No es que tengan que ser exactamente estas que están acá. Pero sí deben de tener obligatorio, deben de tener una que tenga, que reciba datos, dos que reciban datos de entrada y que una de esas dos debe de recibir datos tipo arreglo, como en este caso que está acá. ¿Ok? Como en este caso. ¿Vale? Y que una debe de retornarme un valor. En este caso, la que nos está retornando un valor es esta, porque mira que nos retorna la variable auxiliar. Entonces, deben de tener mínimo una que retorne valor y mínimo una que reciba datos de entrada y que esos datos de entrada deben de ser o puede que tenga un dato que sea un arreglo. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta eso cuando vayan a hacer la ejecución, la entrega final de su código. ¿Listo? Ingenieros, dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, ingenieros, si no tienen dudas y preguntas, podemos dejar hasta acá hasta el momento para que no se nos entienda más el CIPA. Y bueno, quedo atento a las dudas y preguntas que ustedes tengan a través del chat del curso, a través del correo o a través del foro, o si no, también a través de WhatsApp. Estoy pendiente ahí para responder sus preguntas. Listo, ingenieros, entonces no siendo más, que tengan todos un feliz resto de noche. Hasta luego. Hasta luego.